Nuevamente nos encontramos por acá. Hoy vamos a hablar de María en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento originalmente es la escritura sagrada judía. Por lo tanto, lo que se narra allí es ante todo la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, los cristianos no leen el Antiguo Testamento solo como escritura judía, sino como preparación para la encarnación de Cristo. O sea que hay que leerla bajo la revelación de Dios en Jesucristo. Por esto la Iglesia lo acogió como parte del canon de las Sagradas Escrituras. María, los apóstoles, el mismo Jesús nos han dado cuenta de esto. Bien, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el numeral 14 al 16, culminando, dice lo siguiente: Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo, porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento recibidos integralmente en la proclamación evangélica adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Bien, esto quiere decir que los dos testamentos son recíprocos, es decir, que es el Nuevo Testamento lo podemos encontrar latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. O sea, los dos hay una cierta reciprocidad o complementariedad, si me permiten la expresión. Y de esta manera entonces hay que entender. Bien, eso será clave para nosotros entender lo que quiere decir la mariología en el Antiguo Testamento. De igual manera, en el seno de la Iglesia hay varias formas de interpretar las Sagradas Escrituras. Hay tres sentidos fundamentalmente, aunque hay muchos más. Está el sentido literal, entender la Sagrada Escritura así como está, tal como la encontramos, o entenderla de una manera espiritual, ¿no? Entonces todo tiene que ser algo muy elevado, muy espiritual, ¿cierto? Descuidando algunas otras cosas que nos quiere decir. Y un sentido pleno, es decir, hay algo que nos dice literalmente, pero también eso que se nos dice literal tiene un significado espiritual y adquiere entonces un significado pleno para la vida del cristiano. Bien. También los mariólogos afirman la existencia de tres tipos de textos sobre María en el Antiguo Testamento, ¿no? Los dudosos, hay unos que se ponen en duda; los acomodados, hay unos que acomodan diferentes; y ciertamente los mariológicos. Bien, el texto del Génesis 3:15, por ejemplo, el texto de Isaías 7:14 y el texto de Miqueas 5:1-4 suelen ser leídos en sentido mariológico. Ellos son textos ciertamente mariológicos porque ya hay un anuncio. Cuando nosotros lo leemos en un sentido pleno, nos damos cuenta de que allí ya se está anunciando una mariología. Bien, el protoevangelio, Génesis, el anuncio de la doncella, Isaías, y Miqueas, que nos habla de todo este tema de la encarnación. Bien, aunque sean pocos los textos, hay que empezar afirmando que en el Antiguo Testamento es la preparación de la venida de Cristo. Entonces la figura de María también está presente, de alguna manera, en la esperanza mesiánica de los textos. O sea, si estamos esperando un Mesías, pues esto quiere decir de que también este Mesías vendrá según la carne, de alguna u otra manera, por alguien. Y en este caso, la que nos acerca es María. Ella es la esperanza mesiánica de los textos, pues es una elegida, alguien que ha recibido una llamada especial. Entonces, ¿cómo entender la vocación de María?
Hay que situarla entre las vocaciones de la Biblia hebrea, en especial de aquellas mujeres en Israel, quienes también fueron invitadas a colaborar con toda la historia de la salvación. Es por eso que en los relatos de la infancia de Jesús encontramos la genealogía de Jesús. Bien, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 nos presenta toda la genealogía y en ella nos indica cómo han aparecido algunas mujeres y estas han influido en la historia de la salvación. Es por eso que cuando Mateo comienza a narrar la genealogía, comienza a decir, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y bueno, y comienza a narrar así, pero en algunos momentos dice, por ejemplo, Judá engendró de Tamar a Farés y a Zarés, es decir, nombra a una mujer, irrumpe la manera como lo viene haciendo de nombrar solo los hombres para nombrar a una mujer. Y no solo nombra a nombra Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, Betsy. Bien, son las 4 mujeres que aparecen dentro de la genealogía. Si nosotros revisamos, eso podríamos dedicarnos también un curso bíblico, a mirar la historia de estas mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías, Betsy. Estas 4 mujeres, que no son mujeres extraordinariamente puras, que no son mujeres que están salidas o traídas de los cabellos, como decimos en nuestro lenguaje popular, sino que son mujeres elegidas por Dios desde una cotidianidad, teniendo en cuenta su humanidad, que han aportado en la historia de la salvación y se cuentan dentro de la genealogía de Jesús. Es decir, hacen parte de la ascendencia humana de Jesús. Bien, y hay que tenerlas en cuenta. También entonces encontramos cómo Lucas nos narra el Magnificat, recorre toda la experiencia de María, en esa experiencia mesiánica del pueblo. La vocación entonces del Antiguo Testamento tiene unos rasgos específicos. Bien, lo primero que hay que decir es que la vocación es un hecho personal. Dios llama y llama a cada uno por su nombre. Es algo personal, íntimo para cada uno. Bien, esta vocación está situada dentro de una historia de salvación. La vocación es un hecho personal, pero también lo ubicamos dentro de una historia, la historia de salvación. Nosotros no podemos desligarla de la historia de la salvación. No podemos desligar ninguna vocación de la historia. Por eso, cada llamado, cada persona consagrada al Señor tiene una historia, y en esa historia Dios se ha manifestado, y en esa manifestación Dios hace obras grandes, y es así como tú y como yo podemos leer la historia nuestra historia personal como historia de salvación, cuando nosotros comenzamos a descubrir a Dios presente en ella. Y también hay un sentido soteriológico de salvación, o cristocéntrico, ¿bien? Claro que en el Antiguo Testamento hablar de cristocentrismo, pues hay que entenderlo desde la encarnación, ¿no? Pero toda vocación tiene eso. Entonces tiene un hecho personal, tiene una historia que leía en clave de Dios se convierte en historia de salvación, un hecho salvífico y un hecho donde Cristo aparece en el centro de la vida de cada uno. Es así entonces como la vocación de María se podría leer como la vocación de Abraham. Recuerda que dejamos la tarea de leer el capítulo 12 del libro del Génesis. Bien, entonces vamos a hablar de la vocación de Abraham. Abraham desde su llamado hasta su muerte fue fiel a Dios. Fiel a Dios, siempre le fue fiel a Dios. Hay algo importante y esto va en relación con la Santísima Virgen María.
Abraham fue fiel, lo mismo que la Virgen. Segundo, la iniciativa siempre le perteneció a Dios. Dios tuvo la iniciativa en la vida de Abraham. Lo mismo que Dios tiene la iniciativa en la vida de la Virgen. Es Yahvé quien lo llama desde su tierra y lo llama para algo más. Bien, no solo para ir a la tierra prometida, sino para darle una descendencia. Es Yahvé quien le da una finalidad al llamado de Abraham, como a la Virgen. La respuesta de Abraham es la respuesta de quien confía. Abraham no sabía. Él salió desde Ur de los Caldeos sin saber muy bien lo que acontecía, pero confió en Dios. Bien, es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere llamarte para que tú confíes en Él. Y esto lo hizo muy bien la Santísima Virgen María. Ella confió en el Señor, pues sin el mismo conocer de lo que iba a pasar, ella confió. Y la promesa de la descendencia parece locura ante el contraste de que la mujer de Abraham era estéril. Pues esto también es claro para la Virgen, ¿no? Porque el hecho de que ella sea la madre del Salvador sin conocer varón alguno, ya es algo que como que contrasta, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto? Fue la pregunta de María. Lo mismo Abraham, bien, pero Dios hace de lo imposible cosas posibles. La cima de la vocación es el relato en el cual Dios le pide que sacrifique a su hijo y Abraham se dispone a hacerlo. Bien, María también responde a algo incierto y desconocido. También ella es llamada a una finalidad que es del mismo Dios. También ella verá a su hijo sacrificado. La vocación de Abraham es la preparación para algo mayor, del mismo Dios quien finalmente llegará en la encarnación. Pero también entonces podemos encontrar muchas historias en el Antiguo Testamento. Las mujeres de los patriarcas eran todas estériles. Es interesante hacer una analogía, ¿no?, entre las mujeres del Antiguo Testamento que eran estériles y la prima de María, Isabel, su pariente, que igual siendo estéril pudo concebir a Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor. Es por eso que aquella mujer estéril, Isabel, también prefigura a aquellas mujeres, muestra a aquellas mujeres del Antiguo Testamento. Aquellas mujeres del Antiguo Testamento son prefiguración de la preparación de la venida del Salvador, lo mismo que Juan fue el precursor del Salvador. No sé si me hago entender. Entonces, la imagen de aquellas mujeres estériles del Antiguo Testamento y sus hijos, cómo han constituido la historia de salvación, es de una u otra manera prefiguración de Isabel, madre de Juan el Bautista, quien preparó el camino, porque fue el precursor del Señor. En el relato del anuncio del ángel ofrece como prueba de la acción de Dios este embarazo, pero no es solo Juan quien prepara los caminos del Señor, es toda la historia de Israel quien ha preparado los caminos del Señor. De igual manera, las mujeres insertadas en la genealogía de Jesús, como ya lo dije, ¿no? Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías, Betsy. Ellas también son parte, pero también no solo ellas dan cuenta de esto. La vocación de María no está aislada de aquellas mujeres que también hacen parte de la historia de la salvación, como Ruth, Esther y Judith. Estos textos la Iglesia los usa continuamente en la liturgia, porque son textos que miran cómo la mujer
ha sido parte esencial en la historia de la salvación. O sea, la historia de la salvación no solo fue construida por hombres, también fue construida por mujeres. Y algunas de ellas aportaron un papel importantísimo. Bien, entonces hay muchas mujeres del Antiguo Testamento que son prefiguración de la vocación de María y de la vida de María. Resumiendo, hablamos de Tamar, Rahab, Ruth, Betsy, hablamos de Esther, hablamos de Judith, hablamos también de Ana, la madre de Samuel. Bien, son todas estas mujeres del Antiguo Testamento y otras tantas estériles que se convierten entonces en figura de la Virgen María y van prefigurando la vida y la historia de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Las mujeres son llamadas para trabajar por el pueblo, no solo para algo personal, sino a través de ellas el mismo Dios, quien ha llevado adelante su promesa. Todas estas mujeres han sido parte de la iniciativa de Dios para Él llevar a lo largo de su historia personal la historia de salvación. La Iglesia ve en la vocación de estas mujeres una analogía con la vocación de la misma Madre de Dios. Por eso sus textos son usados dentro de la liturgia. Los textos del Génesis y de Isaías también son usados en perspectiva mariológica. Bien, María, la nueva Eva, es mirada así, ya que si por Eva entró el pecado al mundo, por María entra la salvación al mundo. Entonces hacen una analogía en perspectiva mariológica del libro del Génesis, pero también el libro de Isaías, porque María es la doncella prometida, es la virgen sin pecado que está encinta y nos da a luz el Emmanuel, el Salvador, aquel Dios con nosotros que nos trae la salvación. Bien. Entonces, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la vocación y la figura de María. Fundamentalmente hemos hablado del relato de Abraham, hemos hablado de aquellas mujeres que han hecho parte de la historia de la salvación, que no solo han construido su historia personal, sino que desde esa historia personal de cada una de ellas, han aportado algo a la historia de salvación, siendo parte activa de esta historia, construyendo la historia de salvación al lado de su pueblo. Y encontramos también otros textos que se ya leen de forma analógica y se les hace una transposición cristiana, como los textos del Génesis y los textos de Isaías. Todos estos textos son usados dentro de la liturgia y dentro de toda la teología para hablar de la Virgen en el Antiguo Testamento. Bien, para la próxima clase vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas.